mis queridos estudiantes, y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en el campo de las probabilidades y la estadística. Hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de los modelos de probabilidades y los que son más usados y nos van a servir a nosotros dentro de nuestro estudio. Así que no esperemos más y vamos con eso. Comencemos recordando un poquito de lo que habíamos estado conversando en nuestra clase anterior. Si se acuerdan, lo que hablamos en nuestra clase anterior fue acerca de variables aleatorias. Esta idea de variable aleatoria iba de la mano con que a cada uno de los posibles resultados que se obtenían dentro de un experimento aleatorio, a cada una de las opciones se le asignaba su valor de probabilidad. Y a contar de ello, entonces, teníamos la función de distribución acumulada, las que definían a nuestras variables aleatorias, y además nombramos 5 medidas para ellas, y hablamos de valor esperado, ahí está, de moda, de mediana, de varianza, desviación estándar, por tanto, y de percentiles. Eso fue lo que estuvimos nombrando en nuestra clase anterior. Entonces ahora nos vamos a tomar de la mano de esa idea para poder ir un poco más allá y nombrar algunos de los modelos de probabilidades clásicos. ¿Qué es un modelo de probabilidad? Pues bien, lo que ocurre es que varios de los fenómenos que nosotros vamos a trabajar o que ustedes pueden trabajar en su vida profesional ya han sido estudiados con anterioridad. Y estos se ajustan a modelos cuyas características son conocidas. ¿Sí? Existen un sinfín de modelos, nosotros vamos a nombrar solo algunos de ellos, que son los más conocidos o los principales, y para estos modelos ya son conocidos valores como su valor esperado, valga la redundancia, y su varianza o su esperanza, por ejemplo. Estos modelos tienen ciertos parámetros, que son lo que nosotros vamos a irnos fijando en cada uno de ellos. Y, por supuesto, tienen su gráfica y forma característica. Pero cumplen con la condición que dimos en nuestra clase anterior, que es que, ¿se acuerda que el área que estaba bajo esa curva valía 1? ¿Sí? Valía el 100%. O sea, cumplía que todos los valores juntos sumaban lógicamente el total de probabilidad. ¿Se acuerda? También estuvimos conversando acerca de ello. Entonces, tomémonos de la ficha que tenemos para el día de hoy para poder hacer algunos comentarios antes de ir directamente a los modelos. Bien, entonces, para el estudio de los modelos de probabilidades, lo que nosotros necesitamos es conocer efectivamente cuál es el modelo que se ajusta a nuestros datos. Entonces, lo primero que debemos saber es si nuestras variables son de tipo discreta o son de tipo continua. Recordar que las variables que son de tipo discreta son aquellos valores que no poseen decimales, básicamente, y las variables que son de tipo continuo son aquellos que sí poseen decimales. Gráficamente, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia estará en que las variables que son de tipo discreta, su gráfica no será una línea que se irá moviendo, sino que será una serie de barras. Mientras que en el caso que sea continuo, ahí sí será una línea la que mostrará el gráfico asociado a este modelo. ¿Sí? También nos interesa conocer cuáles son los valores que puede asumir nuestra variable. ¿Sí? Nosotros lo conocemos, por ejemplo, si es el peso, entonces puede ser, no sé, de 50 a 100 en el rango en el que estemos trabajando. O si es cantidad de hijos, por ejemplo, puede ser de 0 a 10, no sé cuál será el máximo del estudio en el que usted esté trabajando. Pero lo importante es que nosotros conozcamos en detalle cuáles son los valores que puede asumir nuestra variable. Otro detalle importante que va asociado al modelo es que conozcamos cuáles son los parámetros que están asociados a este modelo. Ya vamos a ver aquí un poquitito más abajo cuáles son los parámetros que vamos a asociar a cada uno de estos modelos. Y por último, cuál es la función de probabilidad que vamos a estar trabajando. ¿Sí? La importancia que tiene esta función, porque con ella vamos a poder determinar justamente la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los valores que puede asumir nuestra variable. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace con ayuda de algún software o alguna aplicación como la que nosotros ya hemos estado usando y que justamente va a ser con la que vamos a ejemplificar el día de hoy. Entonces, algunos de los modelos que nosotros vamos a trabajar, aquí están. El primero de los modelos que vamos a trabajar es el modelo binomial, ¿sí? Que, tal como dice ahí, se usa por lo general en encuestas que tienen situaciones que son dicotómicas, o sea, sí o no, ¿sí? O más bien, de acuerdo a la definición formal del modelo, son aquellas que tienen éxito o fracaso. Es decir, nosotros hay un valor que consideramos éxito y un valor que consideramos fracaso, pero básicamente es que tiene una situación que se llama de tipo dicotómica y necesita de dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros?
Uno es el número de ensayos. O sea, ¿qué es importante? Es importante la cantidad de veces que usted realizó el experimento, ¿sí? La cantidad de encuestas, la cantidad de lo que sea. Si es lanzar una moneda, que es una situación dicotómica, si usted la lanza 10 veces, eso es lo importante, es el número de ensayos de este. Y la probabilidad de éxito, en el caso de una moneda no es muy interesante porque usted tiene 50 de que tenga éxito y 50 de fracaso. Si usted llama, por ejemplo, al que salga cara un éxito, entonces tiene un 50% de probabilidad de que tenga éxito. Pero hay otras situaciones en que no es así, en que existe mayor probabilidad de éxito o menor probabilidad de éxito. Y esos son los dos parámetros que vamos a usar. Aquí en este caso no tiene un estimador para el número de ensayos, lógicamente no, solo se tiene que contar la cantidad de ensayos, pero para lo que sí existe un estimador, o lo que sí podemos calcular, es ese que está ahí. La probabilidad de éxito se va a calcular justamente como lo que nosotros entendemos como media aritmética, ¿sí? La suma de todos los valores dividido en la cantidad de ensayos. Y la suma entonces de todos los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria dividida en la cantidad de ensayos. Eso en el caso de la binomial. Esta es una de tipo discreta, es decir, trabaja con situaciones que no tienen decimales. ¿Por qué? Porque usted no puede tener 2,5 ensayos, o bien tiene 2 ensayos o tiene 3, pero no puede tener 2,5. Para el modelo de Poisson, ¿sí? El modelo de Poisson, lo que se hace es que se cuentan situaciones de ocurrencia en intervalos de tiempo fijos. Esto es decir, lo que ocurre en promedio en un cierto intervalo. Y eso se mide con ese valor que está ahí, que es el que nosotros conocemos como lambda, y eso es la tasa promedio de ocurrencia en el intervalo de tiempo o en el intervalo de espacio en el que estamos trabajando. Ese entonces es el estimador de la distribución de Poisson. Y ese estimador se calcula tal como se calcula en el caso anterior, en el modelo binomial, se calcula también como la sumatoria de todos los valores que puede tomar la variable x sub y dividido en el total de ocurrencias. Pero esto suena bastante abstracto, entonces tomemos un ejemplo y vamos a hacerlo lo más simple posible. Vamos entonces a usar nuestra aplicación que usted espero ya haya visto anteriormente. Si no, ahora es un muy buen momento para que la mire. Les recuerdo que esta aplicación se llama Probability Distribution. Bien, entonces tomemos la primera de las distribuciones que hemos visto, que es la distribución binomial, la buscamos aquí, y veamos que tiene los parámetros justamente de los que estábamos conversando. N es la cantidad de experimentos, inventemos, por ejemplo, tomemos 10 experimentos con una probabilidad de éxito del 40%, que recuerden que escrito en forma decimal será 0,4. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener de entre estos 10 experimentos 4 éxitos exactamente? Eso lo calculamos escribiendo aquí el 4 y observando que en esa porción que está ahí estamos trabajando con el símbolo es igual. Entonces, tal como muestra aquí en esta barrita rosada, la probabilidad de tener exactamente 4 éxitos de un total de 10 experimentos es un 25%. Aquí en las opciones tenemos menor que y mayor que. Esto pues nosotros podemos preguntarnos la probabilidad de tener 4 o menos éxitos, es decir, de tener 4, 3, 2, 1 o 0 éxitos, todos ellos. La probabilidad de tener cualquiera de ellos es un 63%, lógicamente más que la anterior, puesto que en el caso anterior era solo la probabilidad de tener 4, pero ahora podemos tener 4 éxitos, o bien 3 éxitos, o bien 2 éxitos, y así sucesivamente. Y también lo podemos ver hacia el otro lado, la probabilidad de tener exactamente 4 éxitos o más. Y ahí vamos a la tercera opción, y en esa tercera opción la probabilidad de tener 4 éxitos o más, entonces es 4 éxitos, 5 éxitos, 6 éxitos y así hasta 10, que es nuestro límite, puesto que 10 es la cantidad de experimentos que hemos realizado. Siempre estamos pensando dentro del marco de esos 10 y siempre estamos pensando que para cada uno de esos experimentos la probabilidad de éxito es un 40%. Ahora bien, extendamos un poco esto, ¿sí? Solo para poder observar la forma. Si aumentamos la cantidad de experimentos, podemos ver claramente la forma que tiene. Y esa es la forma de la distribución binomial. Ahí está entonces. Y ahí nosotros podemos hacer los distintos cálculos de probabilidades, conociendo cuántos son los éxitos que queremos dentro del total de nuestro experimento. Dicho eso entonces, pasemos a la siguiente. La siguiente de la que hablamos fue la distribución de Poisson. Y ahí está su parámetro. Su parámetro es lambda, que es la cantidad de éxitos en un cierto intervalo, es un promedio de éxitos. Por ejemplo, suponiendo que
en promedio, ¿sí? En un concierto de 3.000 personas, esto es un ejemplo que está por ahí en un apunte, suponiendo entonces que en un concierto de 3.000 personas, ¿sí? La cantidad de personas que se desmayan son 15. Entonces ese es nuestro promedio, 15 personas en un promedio de 3.000. Ese será nuestro promedio. 15 personas en un total de 3.000. Atento ahí a esa parte que es el promedio. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que se desmayen, por ejemplo, 8 personas? Eso es lo que calculamos ahí. La probabilidad de que se desmayen 8, sabiendo que en promedio en un concierto se desmayan 15, la probabilidad de que se desmayen exactamente 8 personas es un 1,9%. ¿Cuánto es la probabilidad de que se desmayen 8 o menos personas? Es decir, 8, 7, 6, 5, cualquiera de ellas está ahí en esa opción y será un 3,7%. Pero ¿cuánto es la probabilidad de que se desmayen 8 o más personas, sabiendo que en promedio se desmayan 15 personas? Entonces, la probabilidad de seguro es mucho más alta. ¿Por qué? Porque en promedio se desmayan 15, así que la probabilidad de que se desmayen más de 8, lógicamente, es bastante alta. Mientras que si en promedio se desmayan 15, la probabilidad de que se desmayen 16 personas no es tan alta. ¿Se entiende la idea? Eso es lo que hace o lo que determina la distribución de Poisson. Ahí está y funciona de manera similar para el cálculo de probabilidades, tal como lo estábamos haciendo con la distribución binomial. Volvamos a nuestros modelos. Si volvemos a nuestros modelos, entonces el siguiente es el modelo exponencial. El modelo exponencial ha estado muy nombrado, de hecho por eso lo incluimos ahora, ahora con la situación de la pandemia, se ha nombrado muchísimo el modelo exponencial. Por lo general las cosas que crecen de forma exponencial son aquellas cosas que crecen indefinidamente y tienen un rápido crecimiento, ¿sí? Por general las situaciones pandémicas o el crecimiento bacteriano está modelado por este que está aquí, el exponencial. Y que es que cuánto tiempo pasa entre distintos eventos de tipo Poisson, que son los eventos que estábamos hablando antes. Se usa también un parámetro que se llama lambda, pero este lambda se calcula como el inverso del tiempo promedio. O sea, nosotros antes, en el caso de Poisson, calculamos un promedio, ¿se acuerdan? Nos dieron un promedio en el que hablábamos de cantidad de ocurrencias del evento en determinada cantidad de tiempo, en determinado espacio, y ahora lo que vamos a usar es el inverso de este. Eso es el modelo exponencial. Ahora, el modelo exponencial tiene dos versiones, está su versión continua y su versión discreta, cualquiera de las dos puede ser que nosotros estemos trabajando. Vamos a ver cómo se comporta este modelo, porque no hay mejor manera de entenderlo que con un ejemplo. Hagamos un ejemplo de nuestra distribución exponencial. Tomemos, por ejemplo, una lámpara cuyo promedio de vida son 100 horas. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es el inverso de ese número, es decir, 1 partido en 100, 0,01. Y ese va a ser nuestro parámetro lambda. Vamos a la distribución exponencial y escribimos 0,01, que recordemos es la división de 1 partido en 100. ¿Por qué? Porque el promedio de horas de vida era 100 horas. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de que esa lámpara dure más de 30 horas. ¿Sí? Que no falle antes de las 30 horas. Entonces la probabilidad de que esa lámpara dure más de 30 horas es un 74%. Una probabilidad muy alta, claro, porque su promedio de horas de vida es 100. Pero ¿cuánto será la probabilidad entonces de que esa lámpara dure 110 horas? Algo mucho menor, 33%. ¿Y cuánto será la probabilidad de que esa lámpara tenga una duración de 500 horas o más? Entonces, en ese caso, su probabilidad será un 0,6%. Si su promedio de horas de vida son 100, 500 es demasiado alto. Así entonces es como trabajamos con esta distribución. Igual lo podemos ver hacia el otro lado. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que la lámpara dure menos de 100 horas? Por ejemplo, la probabilidad es un 63%. ¿Y cuánto es la probabilidad de que la lámpara dure menos de 10 horas? En ese caso, entonces, su probabilidad es muy baja y es un 9%. Así es como trabajamos con la distribución exponencial. Ahora solo nos queda ir a la más común de todas, a la más conocida, y de ahí su nombre, la distribución normal. El modelo normal, que ahí está nombrado, es el que se utiliza en la mayoría de las mediciones. Y de hecho, la mayoría de las mediciones se tratan de ajustar al modelo normal. Ahí, como dice, se usa, por ejemplo, en mediciones biológicas, físicas, psicológicas. Y trabaja con dos parámetros. Su primer parámetro es la media, o el que está nombrado ahí como promedio poblacional, tal como el concepto que hemos trabajado siempre, y la desviación estándar, ¿sí?
la desviación estándar también como lo hemos trabajado habitualmente. Y esos son sus dos parámetros. Y el modelo normal tiene una gráfica en particular, que es la gráfica de la campana de Gauss, que es una gráfica bastante conocida. Vamos a verlo y vamos a ver cómo ocurre y cómo vamos a utilizar este modelo. En nuestra aplicación entonces vamos a la distribución normal. Ahí está. Como puede observar, tiene dos parámetros. Tiene un parámetro que está ahí, que es el que llamamos mu o media, un parámetro que está ahí, que es la desviación estándar, y los otros que vamos a usar para hacer nuestros cálculos. ¿Cómo va a ser esto? Partamos con el ejemplo clásico. Cuando tiene media 0 y cuando tiene desviación estándar 1 se conoce como normal estándar. Esa es la versión clásica. Esto usted lo puede cambiar, aquí puede dar el valor que usted quiera. Pero cuando está en 0 y 1 es la distribución normal estándar y esa es la que nosotros vamos a utilizar habitualmente. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos calcular cuál es el número a contar del cual nosotros obtenemos la mitad. O sea, 50% de probabilidades a la derecha y 50% de probabilidades a la izquierda. Si lo hacemos ahí, podemos observar claramente que es el 0, no hay ningún problema, porque el 0 divide esto en 50 hacia la derecha y 50 hacia la izquierda. Aquí en este caso está midiendo hacia la izquierda, hacia allá. O sea, hacia allá tenemos el 50% de probabilidades y hacia acá el 50% de probabilidades. También podemos buscar el número que divide, por ejemplo, en 0,25 de 0,75. Ahí está el 0,25 inferior, o sea, hacia acá está el 25% de las probabilidades y acá el 75% de las probabilidades de ocurrencia. Recordando que todo esto suma un 100%. ¿Cuál es el número que corta ahí? Ese número es el menos 0,67. La búsqueda de estos números es lo que va o lo que vamos a utilizar para el cálculo de intervalos de confianza, ¿sí? Y también para el cálculo de prueba de hipótesis. Por tanto, esto es primordial dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Así también puedo buscar, por ejemplo, uno mucho más conocido, es el 5%. ¿Cuál es el número que corta el 5% de las probabilidades? Entonces, el número que corta el 5% de las probabilidades es el menos 1,64. Ahí está. Hacia allá está el 5% de las probabilidades y por tanto hacia acá está el 95% de las probabilidades. Eso si lo queremos ver en el lado izquierdo, pero si lo queremos ver en el lado derecho, cambiamos ahí y pasamos de menor a mayor. Y entonces ahí podemos ver que tenemos el 95, lo que habíamos dicho, y el 5% hacia allá. O podemos verlo en nuestra cola derecha, es decir, en el lado derecho, y ahí buscamos el 0,05 y ocurre lo mismo. El número que divide hacia allá el 5% y hacia acá el 95% será el número 1,64, que si lo recuerda es el mismo número pero con otro signo. O sea, el mismo número que teníamos antes pero con otro signo. Así también nosotros podemos ese 5% dividirlo en dos colas, es decir, dejar la mitad en el lado izquierdo y la mitad en el lado derecho. Si nosotros tenemos un 5%, entonces podemos dejar un 2,5 en el final del lado derecho y un 2,5% en el final del lado izquierdo. Lo vamos a ver ahora. Si queremos ese 5%, pero lo queremos en dos colas, observe lo que tenemos ahí. No es ese el número que necesitamos, ahora sí. Observe lo que tenemos ahí. Lo que ocurre es que ese 0,05, que es un 5%, recuerde que estamos trabajando decimales y porcentajes de manera similar, está distribuido entre esa parte y esa parte. Es decir, aquí tenemos un 2,5% y aquí un 2,5%. Y el número que corta es el 1,96, si lo aproximamos, en el caso positivo. Pero lógicamente, como esto es simétrico, va a ocurrir lo mismo en el caso negativo. Y así es como vamos a calcular esas probabilidades. Estos valores que nos están dando aquí en la parte verde son los valores Z que nosotros vamos a utilizar un poquitito más adelante en nuestros intervalos de confianza. Así que es muy importante el comprender, ¿sí?, que esos son los valores de corte para determinadas situaciones. Recordando que en el caso que queramos dos colas, utilizamos esa opción, y en el caso que queramos la cola inferior, utilizamos esa opción. Mientras que en el caso que queramos la cola superior, nos vamos a la opción siguiente. Ahí está, mis queridos estudiantes, el modelo normal, que es uno de los más utilizados. Aquí usted puede cambiar en el caso que tenga otros valores, por ejemplo, ahí está la media y la desviación estándar. Si lo cambiamos y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, pedimos por ejemplo el 50% y en este caso el número que corta el 50% de probabilidades es 10 y 10, lo único que hemos estado haciendo al mover el valor de la media es mover nuestra campana o hacia la derecha o hacia la izquierda, y la desviación estándar al aumentarla, lo que nosotros estamos haciendo es que nuestra campana sea bien más
achatada o bien más amplia. Pues bien, mis queridos estudiantes, eso es todo lo que debíamos conversar durante el día de hoy. Ahora es muy importante que vayas a nuestra plataforma y des un pequeño repaso a los apuntes que allí están, para que así estemos lo mejor preparados posibles para lo que viene, que son los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis. Pero eso será en nuestra próxima sesión. Por ahora me despido y que estés muy bien. Chao, chao.